Bien, gloria al Señor. Me alegra mucho que estemos todos en esta clase, por lo menos por este tiempo. Vamos a orar inmediatamente para pasar a nuestra lección de esta noche. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por las personas que se han conectado el día de hoy a nuestra clase. Bendícela, Señor. Gracias por su disposición y su tiempo para aprender acerca de las cosas eh, que son necesarias para poder conducirse, Señor, con sabiduría en la casa de Dios, que es tu iglesia, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Abre sus oídos, abre sus mentes y sus corazones para que puedan escuchar estas cosas, para que las puedan guardar en sus corazones, que las puedan aplicar a sus vidas para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, nuestra clase de esta noche, tal como lo habíamos anunciado, tiene que ver con las ofensas privadas de un hermano contra otro. Es decir, cómo lidiamos nosotros con las ofensas en privado que un hermano comete contra nosotros. Y obviamente cuando hablamos de este tema, tenemos que saber esencialmente que hay dos tipos de ofensa. La primera es de la que estamos hablando, que es la ofensa privada. Y llamamos ofensa privada a quienes tienen un conocimiento del pecado de algún miembro, ¿verdad? Recordando siempre que el procedimiento de disciplina se puede aplicar únicamente dentro del marco de la membresía de la iglesia. No podemos disciplinar a alguien que no es miembro de la iglesia. ¿Qué hacemos entonces con alguien que no es miembro de la iglesia? Pasarlo por un proceso de discipulado, es lo mismo que decir consejería bíblica, en la cual lo llevamos a corregir una actitud pecaminosa. Pero hablando de esta ofensa privada, que es cuando solo un hermano o dos hermanos tienen conocimiento del pecado de este miembro, se lleva a cabo la labor correctiva. Y por uno o dos hermanos nos referimos al que lo comete y al que sabe acerca de el pecado. Por otro lado, tenemos también las ofensas públicas, que es cuando un pecado es conocido públicamente por el mundo y el nombre de Dios es injuriado, siendo este pecado un acto inmoral y escandaloso. Entonces, vamos a ver que la manera de proceder en una situación y en la otra son totalmente diferentes de acuerdo a lo que nos llama a ser la escritura. Para efectos de la clase de hoy, solamente vamos a enfocarnos en las ofensas privadas, porque ese es el tema, ¿verdad? Acerca de las ofensas privadas de un hermano contra otro. Y posteriormente vamos a extender un poco más acerca de la ofensa pública o los pecados escandalosos. Hoy solamente vamos a mirar cuál es la diferencia en el trato entre uno y el otro. Y posteriormente vamos a ver todo el proceso del trato de estas ofensas públicas o pecados escandalosos. Entonces, miremos el contenido de nuestro tema de esta noche. Las ofensas privadas. En lo tocante a las ofensas privadas, debemos observar la regla que nos da Mateo 18, del 15 al 19, recordando que este no es un procedimiento eclesial establecido por los hombres, sino que es un procedimiento disciplinario establecido por el mismo Señor Jesucristo. Lo leemos Mateo 18:15, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Esta frase deja entrever que este es el procedimiento para una ofensa privada, ¿verdad? Cuando solamente tú y tu hermano saben acerca de este pecado. Entonces, si te oyere, dice el Señor Jesucristo, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Recordamos de las lecciones pasadas lo que significa atar y desatar, como esto se relaciona en el contexto de este pasaje acerca de recibir y expulsar miembros. Y hablamos también como dos o tres congregados en mi nombre no es el mínimo de personas para poder celebrar un culto, sino que representa la unidad en asamblea para deliberar acerca de asuntos que tienen que ver con la disciplina de los hermanos, porque de eso viene hablando este párrafo, no de otra cosa, no de hacer culto al Señor. Nos está hablando acerca de la disciplina. Entonces el Señor Jesús nos muestra en este pasaje que es tan profundo y que nos habla tanto acerca de una eclesiología saludable, nos muestra en primer lugar que esto tiene que ver con las ofensas privadas. Y en segundo lugar, nos provee a nosotros también todos los pasos disciplinarios que nosotros tenemos que seguir para que un hermano pueda ser llamado al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nos muestra el Señor Jesucristo aquí en este pasaje? Ese hermano, en primer lugar, el Señor Jesucristo dice, estando al decir o al mencionar, estando tú y él solos, ¿verdad? Deja ver el carácter de confidencialidad que tiene que tener la restauración, que tiene que tener la amonestación disciplinaria. Ese hermano no debe mencionar ni a una sola alma, ni dentro ni fuera de la iglesia, hasta que haya procedido conforme a la regla. Ese hermano que sabe acerca de ese pecado que está cometiendo otra persona, tiene que ir donde él y a solas decirle, yo sé lo que está pasando con tu vida, tienes que enmendar, ¿verdad? Es responsabilidad del hermano que sabe ir y confrontar al otro hermano con que si la actitud que está o la acción que está cometiendo es pecaminosa, tiene que ir y decírselo. No puede obviar esa responsabilidad que le es dada por el Señor Jesucristo para poder llamar a esa persona al arrepentimiento, porque es su hermano. Y ya hemos dicho que no decir en la enseñanza del día de ayer, yo mencionaba que no decir nada en verdad no es amoroso. No decir nada para no tener problemas, para no tener confrontaciones, para no volver incómoda la relación, no es ser amoroso, no es amar a tu hermano. Si amas a tu hermano, vas a ir y vas a hacer lo que el Señor Jesucristo dejó en la iglesia para que hiciéramos. Porque cuando no se hace esto, hermanos, lo que esto genera en medio de las personas son chismes, murmuraciones, actitudes hipócritas que son condenadas por la Escritura como pecados que no deberían de existir entre hermanos en Cristo. Si nosotros queremos mantener la paz y la santidad con todos, es necesario que abordemos las situaciones pecaminosas de manera frontal, de manera clara y de manera contundente, llamando a nuestros hermanos que están en pecado al arrepentimiento. Eso nos deja ver el Señor Jesucristo. Entonces, el primer procedimiento el primer paso en este procedimiento es que la persona que sabe tiene que decirle a su hermano cuál es su falta. Así lo dice el Señor Jesucristo. Y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Y obviamente aquí estamos hablando de pecados, hermano. ¿Qué es un pecado? Un pecado, según Primera de Juan, es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión contra ella. Entonces, bajo ese entendido, podemos decir nosotros que pecado es no obedecer a la ley moral de Dios o hacer todo lo que está en contra de la ley moral de Dios. Por lo tanto, cosas que son meramente preferencias personales no son faltas dignas de un proceso disciplinario. Por ejemplo, el que alguien diga, la hermana vino con pantalón en lugar de venir con falda, eso no es meritorio de un proceso disciplinario. Cuando un hermano cometa una falta contra la ley moral de Dios, entonces en ese momento es que se hace meritorio el proceso disciplinario. Esto es por los pecados solamente, no es por las preferencias personales. Así que es nuestro deber ir y señalar esa falta. Segundo lugar, el segundo paso de este procedimiento es que si no atiende a la amonestación, tiene que llevar consigo a uno o dos más. Pero tiene que asegurarse también de que sean personas discretas. Entonces va a buscar a un oficial de la iglesia, a un anciano o a un hombre de confianza, a una mujer madura que tenga testimonio de ser prudente y cautelosa y de ser discreta, y que sean las que más probablemente puedan llegarle a persuadirlo. Y ellos con usted deben insistir con toda sabiduría para hacerlo entrar en razón en cuanto a su falta. Y esto de llevar dos testigos en algunas iglesias es seriamente mal interpretado, porque muchas veces hay personas que van ante un hermano y llevan dos testigos para que den fe de que el hermano le pidió perdón al otro hermano y que no hayan situaciones incómodas entre ellos. Los dos testigos no son para eso. Hermano, si tú necesitas pedirle perdón a tu hermano, no hay nadie que tiene que saberlo. Tú ve y pídele perdón. Si lo has ofendido, pídele perdón. No necesitas testigos y hacerte fanfarrias de que estás siendo humilde y le estás pidiendo perdón al otro hermano. Los dos testigos es para persuadir al otro hermano de que se arrepienta. Porque al ver personas más serias, personas confiables, puede ser que él venga a sus sentidos y diga, en verdad, yo estoy actuando de una manera errada. Necesito enmendar mi camino. Necesito apartarme de este mal. Es verdad, he pecado contra Dios y contra mis hermanos. Entonces ese es el propósito de los dos testigos. No es simplemente hablar con él como si eso fuera suficiente. No es, mira hermano, solo te quería decir que tú estás en pecado. Y traigo a los dos hermanos para que sean testigos de que yo vine y te dije. No es solamente eso, no es solamente comunicarle, sino que es persuadirlo. Es tomarse todas las molestias debidas y luchar por convencerlo, para que así el asunto sea resuelto y la iglesia no se preocupe por ello. La iglesia no tenga que estar pensando, este hermano está en pecado y no hay nadie que pueda hacer algo al respecto. Para que no caigamos en la jactancia en la que cayó la iglesia de los Corintios, que sabiendo que había entre ellos a un jovencito que estaba viviendo con su madrastra y nadie le decía nada por ser amorosos, por ser inclusivos, por ser relevantes, por ser todo lo que usted quiera, por ser queda bien, diría yo, no le decían nada a este fornicario y adúltero. ¿Y qué les dice Pablo cuando les escribe? No es buena vuestra jactancia. No pueden jactarse de que son una iglesia amorosa, porque haciendo esa inmoralidad de la cual ni siquiera se nombra entre los gentiles, ustedes lo han permitido en medio de ustedes. No debieran haber sacado ya a ese
adúltero. No es buena vuestra jactancia, Corintios. Entonces, para que la iglesia no esté en esa situación, es necesario que se siga con este procedimiento. Pero si ese hermano no escucha, entonces, dice el Señor Jesucristo, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Es decir, si tú vas a ir y vas a señalar su pecado y lo vas a llamar conforme a la palabra, el arrepentimiento, los dos o tres testigos no van a ir a objetar acerca de lo que tú estás diciendo, no van de árbitros, no van de jueces, van también para ayudarte a ti a convencer a este hermano de que está en pecado y que necesita el arrepentimiento. Ese es el propósito de llevar a los dos testigos. Que los tres estén de acuerdo para llamar a esa persona al arrepentimiento. Entonces quizás con tres personas ya puestas de acuerdo y que presentan con claridad la palabra para hacer a esa persona conocer su propio pecado. Entonces ya con la presencia de tres personas que piensan igual, entonces ya difícilmente una persona puede decir, no hombre, ellos están equivocados y yo estoy en lo cierto. Claro, si es una situación de pecado, ¿verdad? Como les digo, pero si es una cuestión de gustos personales, entonces ahí sí no procede. En tercer lugar, el tercer paso de este procedimiento es que si él rehúsa escucharlos, después de haber usado todos los medios y amonestaciones debidos, entonces la falta tiene que ser indiscutiblemente, impostergablemente presentada a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, tiene que ser echado afuera. Tiene que ser excomulgado. Y miren, hermanos, una cosa es encontrarse con un amigo con el que a uno le queda la duda de que quizás es mi amigo el que esté equivocado y yo estoy en lo cierto. Pero ya cuando tiene tres personas que piensan de la misma manera y de la misma manera le dicen, tú estás en pecado, y ya cuando lo llevan enfrente de toda una congregación que dice, hermano, tú estás en pecado, conforme a la norma del evangelio, es bien difícil que esa persona esté en lo correcto y que todos los demás hermanos estén equivocados. Es bien difícil. Por tanto, el Señor dice, si rehúsa escuchar a la iglesia, que es la que tiene la llave del poder, entonces la iglesia tiene la potestad para echar fuera a ese pecador impenitente. Es decir, a ese pecador que ha rehusado a reconocer su propio pecado. Y esa acción de ser echado fuera, nosotros la conocemos en términos eclesiales como ser excomulgado. De latín excommunicato, es fuera de la comunión, fuera de la comunicación, fuera de la armonía con la iglesia. Entonces hablemos un poco más acerca de este término de la excomulgación. En esta excomulgación, lo que sucede es que el anciano debe preguntar si el hermano ofensor, según sus juicios, es incorregible y rehúsa a escuchar a la iglesia. Esto es muy importante, hermanos, porque la excomulgación debería ser una excepción y no una norma. No vamos a excomulgar a todas las personas solo porque sí. Esta excomulgación ya es el caso in extremis, dicen los juristas, ¿verdad? Cuando una persona llegó al extremo de la impenitencia y de la incorregibilidad, ya no quiere arrepentirse, ya no quiere ser corregido y no le importa su estado con la iglesia y con los demás hermanos. Entonces la excomulgación es ya la última instancia, cuando ya no se puede hacer nada por este hermano. Entonces esa pregunta es aprobada en un sentido afirmativo por el voto de la congregación.
o de la mayoría de los hermanos, alzando las manos, o por el silencio de ellos. Es decir, que no haya nadie que pueda demostrar o afirmar lo contrario. Entonces, si pregunta el anciano, el hermano ofensor está en una posición de incorrigibilidad o de impenitencia, que rehúsa escuchar a la iglesia, rehúsa reconocer su pecado y rehúsa ser corregido ante esa situación que está en total desacato de la ley de Dios. Entonces, la iglesia es la que debe afirmar si verdaderamente este hermano se encuentra en esta situación. Entonces, una vez que el hermano ha sido encontrado en esa situación, después de haber invocado a Dios y haber explicado la naturaleza de la ofensa y la justeza de sus procedimientos, el pastor, que es el que tiene la llave de la autoridad, en el nombre y por la autoridad de Cristo, pronuncia la sentencia de excomunión a tal efecto. ¿Se dan cuenta? Ahí las dos llaves, la llave del poder y la llave de la autoridad, son ejercitadas con el propósito de hacer prevalecer la voluntad de Cristo para la purificación de la iglesia. Entonces, lo que procede es que el pastor viene y declara el hecho de excomulgación. Dice, siendo tal hermano culpable de gran iniquidad y no manifestando arrepentimiento no fingido, sino rehusando escuchar a la iglesia, pronuncio y declaro en el nombre y por la autoridad de Cristo que me ha sido encargada como pastor de esta iglesia, que él debe ser, por la presente, es excomulgado, excluido o echado fuera de la congregación, y que ya no debe ser reconocido como hermano o miembro de esta iglesia, y que esto es para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, estos términos, obviamente, provienen de la Biblia. Cuando hablamos de la destrucción de su carne, no es que alguien vaya a matar al hermano, sino que lo que procuramos es que el pecado en él sea mortificado, que el pecado en él sea destruido, con el propósito que él llegue al conocimiento verdadero de la salvación. Esta excomulgación lo que tiene como propósito es crear un trauma, no un trauma psicológico, ¿verdad? Sino que trauma en el sentido de un acto fuerte, un acto que sacuda la conciencia de una persona a tal grado de que diga, qué barbaridad, yo estoy actuando mal, no puedo seguir así. Y ese acto lleve a la persona a recapacitar, así como el pródigo recapacitó después de estar comiendo de las algarrobas de los cerdos y dijo, tengo que volver a la casa de mi padre. Eso es lo que procuramos en aquellos pecadores impenitentes que persisten en vivir en sus pecados y no se arrepienten. De esa manera se lleva a cabo la excomulgación. Entonces, ¿cuál es la base bíblica para estas cosas? Primera de Corintios 5, del 4 al 5, cuando Pablo le dice a los corintios que saquen de en medio de ellos a ese inmoral que está viviendo con su madrastra. Él les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y miren lo que dice Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, mis hermanos, nosotros no estamos haciendo nada con esta acción de comulgación que esté fuera de la Biblia. Son cosas que el Señor Jesucristo enseña, son cosas que la Biblia enseña. ¿Y por qué las iglesias entonces no las practican? Nosotros vemos que esto sucede únicamente
en algún tipo de secta o algún tipo de iglesia radical como los Testigos de Jehová o en iglesias que son sumamente cerradas. ¿Por qué la mayoría de iglesias no aplica estas cosas? Porque han dejado de ser bíblicos en el nombre de ganar la popularidad y la aceptación de las personas. Obviamente, una iglesia que practica esta disciplina bíblica no va a tener la aprobación ni la aceptación del mundo. La gente va a decir, qué terrible en esa iglesia, cómo tratan a la gente, cómo lo sacan, cómo aplican esa disciplina. Eso no es una iglesia, eso es una secta. Si el Señor Jesucristo siempre fue amoroso, siempre amó a las minorías, siempre trató de acercarlos, jamás el Señor se hubiera atrevido a tratar a una persona de esa manera, así como ellos lo están tratando. Quisiera, estas son las cosas que dice la gente, quisiera que así como ellos tratan a esos pecadores que excomulgan, así los trate el Señor a ellos. Y mis hermanos, no estamos haciendo nada que el Señor Jesucristo no haya ordenado. La gente tiene una perspectiva bien humanista del Señor Jesucristo y piensan que Él era amoroso y que Él a todo mundo le ofrecía perdón, misericordia y sanarle sus enfermedades y sanarle sus males. Cuando nosotros vemos al Jesús de la Escritura, al verdadero Jesús, nos damos cuenta que era estricto en muchas cosas también. Cuando se acerca a la samaritana, le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Se sentaba con pecadores y publicanos, pero no para tolerar sus pecados, sino que para llevarlos al conocimiento de la fe, para que pudieran nacer de nuevo. Ustedes recuerdan las palabras fuertes que le dice al rey Herodes. Les dice, díganle a esa zorra. Y habla con palabras fuertes. Saca a los cambistas del templo y le dicen, ustedes han hecho la casa de mi padre, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y así sucesivamente podemos ver en muchos pasajes que el Señor Jesucristo, cuando tenía que denunciar el pecado, lo hacía sin muchos rodeos. Entonces, obviamente, en el momento de evidenciar su autoridad en la iglesia, el Señor no está bromeando con estas cosas. Y el Señor nos manda a hacer las cosas de esta manera. Porque la iglesia es la casa del Dios viviente. Y en la iglesia no podemos estar tolerando estas actitudes corruptas, estas actitudes inmorales. Entonces, mis hermanos, aunque puede ser que en una iglesia nunca en la vida se llegue a ver una excomunión, es posible, cuando haya pecado impenitente, que esa iglesia tenga que aplicar la disciplina bíblica que el Señor Jesucristo manda a la iglesia aplicar. Si una iglesia no aplica la disciplina bíblica, entonces realmente no es bíblica. Es una iglesia mundana que anda buscando la aprobación del mundo. Y la aplicación de la disciplina, lejos de verlo como algo que es sectario, como algo oscuro, que solamente practican las sectas más radicales y recalcitrantes, debería verse como la norma del evangelio, porque ese es el ejemplo que nosotros vemos en la iglesia primitiva. En la iglesia de los Corintios ya expulsaban a los miembros que andaban desordenadamente y en pecados escandalosos, en pecados de flagrante desobediencia. Entonces no debería ser para nosotros extraño que aplicáramos estas cosas y no deberíamos ver la iglesia como una secta por ser fiel y por ser obediente a lo que el Señor la manda a hacer cuando alguien anda de mal portado. Lo vemos en 1 Corintios 4:5 y también en Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En aquel tiempo,
los gentiles y publicanos, al ser abusadores del pueblo de Dios y al ser gente que estaba totalmente en contra de los designios de Dios, porque eran usureros, estafadores, eran aprovechados, no tenían ninguna parte en la iglesia. No había nada que ellos pudieran hacer que les ganara el favor de la gente y que pudiera justificarlos o pudiera cambiar la perspectiva que la gente tuviera acerca de los gentiles y publicanos. Nadie quería juntarse con los gentiles y publicanos porque eran traidores de su patria. Eran enemigos nacidos en la misma casa. Entonces, tener a alguien por gentil y publicano era simple y sencillamente cortar la comunión con esa persona. Así que el Señor Jesucristo es duro también en la manera en cómo llama que tratemos a aquellos pecadores que son impenitentes. ¿Qué es entregar a Satanás? Entregar a Satanás es que él, el ofensor impenitente, sea arrojado al mundo, sea sacado de la iglesia y sea entregado a ese mundo que es el llamado reino de Satanás, donde Satanás es quien gobierna y reina y controla todas las cosas que pasan en el ámbito político y social y cultural también. Entregar a un ofensor impenitente a Satanás, dice el doctor Isaac Chauncey, significa solamente la exclusión solemne de una persona de la comunión de la iglesia, que es el reino visible de Cristo, y privarlo o despojarlo de todo derecho visible a los privilegios de la iglesia, arrojándolo al reino del mundo, donde el príncipe de las tinieblas gobierna a los hijos de desobediencia. Eso es entregarlo a Satanás, expulsarlo de la iglesia, sacarlo del reino visible de Cristo y entregarlo al mundo donde reina Satanás. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia ante un hermano que ha sido excomulgado? Habiendo hecho esto, él debe ser estimado como alguien que no es mejor que un gentil o publicano, o como una persona malvada, y como alguien con quien no se debe tener ni siquiera una comunión civil íntima. Esto de la comunión civil íntima habla acerca de la comunión fuera de la iglesia, ¿verdad? No es un hermano al que podemos invitar a la casa a ver los partidos de la selección, a hacer una barbacoa, a participar de los cumpleaños de nuestros hijos, a hacer cosas juntos, a irnos de viaje, a hacer diferentes actividades. Una persona que ha sido excomunicada de la iglesia debe ser tenido como un gentil y publicano, como una persona malvada, y ni siquiera tenemos que tener ningún tipo de comunión con él fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Pastor, ¿y qué pasa si es mi familia? ¿Qué pasa si es mi hermano? ¿Qué pasa si es el cónyuge de otra persona? ¿Qué piensan ustedes que pasa? Los dos se van. De igual manera, no sé. Está difícil, pero ¿Qué hacemos si un esposo es excomulgado, pero no la esposa? Y algo que tenemos que saber, hermanos, es que la membresía es individual, así como nuestra relación con Cristo es individual. No hay membresía por matrimonio, no hay membresía familiares. Cada quien es miembro de la iglesia por su relación con Cristo. No es que ellos dos están casados, entonces la membresía es para ellos dos. No es así la cosa. Puede ser incluso que alguien sea miembro y su cónyuge no. Vemos el caso en Roberto, uno de los hermanos de la iglesia. Él es miembro de la iglesia, pero su esposa es inconversa, entonces por lo tanto no puede ser miembro de la iglesia.
Pero en el caso de que hayan dos esposos creyentes y uno es excomulgado de la iglesia y la Biblia nos llama a nosotros a tenerlo como gentil y publicano, ¿qué hacemos cuando estamos viviendo con el enemigo? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer? Yo creo, pastor, así como justo el caso que mencionaba de una persona que llega a la iglesia y su cónyuge no se ha convertido, supongo que de ese mismo modo se trataría, ¿no? Orar por la conversión de esa persona, o en este caso sería por el arrepentimiento del cónyuge que falta, y pues a la persona que sí está en la iglesia, pues tratarla como un hermano más, ¿no? Claro. Sin Pero ese que es en se el haya caso, una diferencia. es en el caso de nosotros como iglesia. Pero ponete a pensar en el caso de esposo. ¿Qué hace el esposo si su esposa fue excomulgada de la iglesia? ¿O qué hace la esposa si el esposo fue excomulgado de la iglesia? ¿Cómo? Disipularlo, disipularlo, Ujú. no sé. Sí, sí, sí. Lulwin. Sí, es que, y digo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso que sería lo mismo, sería así como un esposo convertido oraría y trataría de presentarle el evangelio a una esposa no convertida, así un esposo miembro en este caso trataría de traer al arrepentimiento a la esposa no arrepentida, supongo. Ujú. Amén, amén. Únicamente una secta, ahí sí, solamente una secta haría que dos esposos se separen porque uno ha sido excomulgado de la iglesia. Y de hecho les voy a contar que los testigos de Jehová son de esa manera. Cuando un hermano ha sido excomulgado de la iglesia, ellos llaman a la separación absoluta. Si son mis hijos, yo no tengo que tener ningún tipo de convivencia con mis hijos porque fueron excomulgados. Si es mi esposa, no tengo que tener ningún tipo de convivencia con mi esposa porque ha sido excomulgada de la iglesia. Entonces ya esa es una actitud sectaria. Sí, como cristianos, no podemos, mis hermanos, separarnos de nuestra familia, ¿verdad? Eh, no podemos hacer esa, eh, Esa caer, división, perdón. esa división, destrucción Sí, de un sí. hogar sería para mí. Yo también tuve un amigo que él también lo sacaron. Ujú. Y la tía no le hablaba para nada. La Sí, tía era testigo y estaban incluso bien a la par. Y el papá de él bien enojado porque, o sea, son familia. sí, Hasta sí, el punto sí, de querer mandar a hacer un muro que separara sus casas después de hablarse antes. Y yo como que, qué heavy, que, sí. no sé. Sí, correcto. Esas son actitudes sectarias. No podemos desconocer a un hijo, no podemos desconocer a un cónyuge a causa de esa decisión de la iglesia por su pecado. Eh, perdón, nuestra posición es, como ustedes bien han dicho, ¿verdad? Namidia, discipularlo, Ludwig, evangelizarlo para traerlo al arrepentimiento y hacerle ver también en todo momento que está mal, que está errado, persuadirlo y continuar exhortándolo y amonestándolo por su actitud pecaminosa, pero no a, a dejarlo, no a crear esa división, como dijo la hermana Lurby. Entonces, mis hermanos, de eso se trata la excomunión, ¿verdad? Cuando alguien es excomulgado, la iglesia misma, toda la iglesia, hermanos, toda la iglesia ha determinado, usando el poder, la llave del poder, ha determinado excomulgar, sacar de la comunión a una persona que
está en pecado impenitente. Entonces, es necesario que cada uno de los miembros se mantenga en fidelidad con la iglesia. Y no es que, no, pero seguimos siendo amigos. Te excomunicaron de la iglesia, pero seguí viniendo a mi casa, sigamos teniendo comunión, sigamos llevándonos y todo. No está haciendo ningún tipo de bien pasando por encima de la decisión de la iglesia. Somos llamados a cortarlo completamente para que él sepa y para que se sienta verdaderamente acusado por el pecado, de manera que diga, no hombre, puchica, estos son mis hermanos, yo no puedo estar apartado de mis hermanos y necesito volver. Pero si solo les comulgamos, pero no pasó nada y nos seguimos llevando igual, realmente ahí no hay escarmiento, no hay disciplina. La idea es que le duela para que quiera venir de regreso. Entonces ahí, mis hermanos, todos los miembros tenemos una participación activa en la disciplina de otra persona. Porque al nosotros negarle la comunión, le estamos diciendo hay algo que está mal contigo que necesita arreglar. Pero si nosotros somos indulgentes, realmente esa persona nunca va a escarmentar y va a seguir viviendo como él piensa que está bien vivir. Entonces la disciplina es un quehacer de toda la iglesia y no solamente de los líderes y no solamente de los pastores, ¿verdad? ¿Y qué pasa si me lo encuentro en el súper? Los cristianos inmaduros van a dar vuelta y se van a ir a otro pasillo hasta que él termine de pasar por ese pasillo, ¿verdad? Pero el cristiano maduro que realmente entiende el concepto de disciplina va a ir y le va a hablar y le va a decir, necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas reflexionar en tu actitud. La Biblia dice que esto está mal y que tú necesitas volver a la iglesia. Ese hombre se tiene que sentir acusado, perseguido y acorralado. Ni las buenas tardes, pastor. Las buenas tardes, ¿verdad? Si le va a dar buenas tardes, déselas con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lo que procuramos es traerlo de regreso a la comunión. Llamarlo a volver a casa con nosotros. Y como les digo, no es amoroso decir, ay, no, pobrecito el hermano. No, aunque todos los demás te den la espalda, yo siempre voy a estar ahí con vos y yo voy a seguir siendo tu amigo. No está siendo amoroso. Eso es como en la casa, el padre que fajea al niño, pero la mamá que viene y le dice, ay, mi niño bonito, pobrecito, no te preocupes. Yo te quiero y yo te voy a dar. ¿Qué es lo que quiere, papita? Yo se lo voy a dar a usted. Entonces lo que está haciendo es malcriando a un hijo. No está surtiendo efecto la disciplina en corregir una mala actitud. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Sí, pastor. Sí, pastor. No se trata de ser malo o de ser bueno, se trata de ser bíblico para llevar a los hermanos de regreso a la restauración. Y ser indulgente con el pecado no es ser amoroso, no es llevarlo por el camino de la corrección. Así que mis hermanos, esa es la manera en cómo nosotros tratamos con los pecados privados, con las ofensas privadas. Les dije al principio que hay dos tipos de ofensa. La ofensa privada y la ofensa pública. Esto es lo que nos dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer cuando es una ofensa privada. Pero ¿y qué cuando es una ofensa pública? Bueno, cuando es una ofensa pública, un hermano no debe proceder a solas en privado con ese ofensor de acuerdo con Mateo 18. El procedimiento de Mateo 18 no va para una ofensa pública. Recordemos nuevamente qué es una ofensa pública. Vamos a irnos atrás en la presentación y vamos a recordar qué es una ofensa pública. Bueno, aquí está. ¿Qué es una ofensa pública?
Si es conocido públicamente por el mundo y el nombre de Dios es injuriado, es manchado por el acto de esa persona, siendo un acto inmoral, entonces es una ofensa pública. Mi hermano, si es un acto de inmoralidad pública, no procede que nosotros vayamos con todo el proceso de Mateo 18:15. ¿Por qué? Porque Mateo 18:15 trata únicamente con pecados de orden privado. Y entonces, ¿qué debemos hacer? En su lugar, debemos presentar el pecado inmediatamente a la iglesia para que ese escándalo público sea quitado. Nos dimos cuenta que un hermano de la parte que canta, que dirige los cantos en la iglesia, andaba en una relación adúltera. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No, porque si vas solamente a hacerlo de manera privada, lo que estás haciendo es siendo cómplice de su pecado. Si ya todo mundo sabe que está en adulterio y fornicación. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese momento es exponer ese caso ante la iglesia y decir, fulanito de tal anda participando de esta inmoralidad y es un acto conocido por todos. Entonces, a partir de este momento, el hermano deja de estar participando de esos privilegios y lo llamamos al arrepentimiento. Si no se arrepiente, entonces, después de ser confrontado, después de haberle amonestado y motivado a arrepentirse de su pecado, entonces se presenta el caso a la iglesia y se les dice, el hermano, ya fuimos los pastores, hablamos con él, le dijimos esto, esto y el otro, y después de eso el hermano no está dispuesto a arrepentirse de su pecado. Lo que procede, iglesia, de acuerdo a la norma de Cristo, es que nosotros lo tengamos como un gentil y publicano. Y entonces en ese momento el hermano es excomulgado. Pero eso es cuando es ya algo que es conocido por todo el mundo. Hermanos que por su trabajo son conocidos en otros círculos. Y de repente aparece divulgado en un medio que un hermano participó en un acto de corrupción. Entonces en ese momento no es momento para ir y hablar con él a solas. En ese momento es decir a la iglesia, iglesia, esto salió publicado en el periódico el día de ayer, en donde el hermano está involucrado en estos asuntos. Entonces, a partir de este momento, el hermano queda destituido de sus funciones y lo llamamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya no estamos para estar con el procedimiento de ir a solas y reprender, de llevar a uno o dos testigos y nada de eso. Ya es público, entonces tenemos que presentarlo a la iglesia. Bien, hermanos, en nuestra próxima clase vamos a ahondar un poco más en estas ofensas públicas y vamos a ver los pecados escandalosos y cómo tratar con esos pecados escandalosos. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos ahora de las ofensas privadas de un hermano contra otro. Yo tenía una duda, pastor. Dime. ¿Qué se hace en el caso de que el problema de repente no sea un pecado, sino más bien una diferencia de opinión? Por poner un ejemplo. Nosotros igual, ¿verdad? Ahorita no hemos hecho no hemos entrado a la membresía y de repente si alguno de nosotros opinara diferente a la doctrina de la iglesia, pues está a tiempo de decir, ¿verdad? Eso nos lo aclararon antes. Pero si, por ejemplo, un hermano que lleva años en la iglesia, de repente dice, pastor, es que amo estandarte, amo a los hermanos, de verdad me gusta aquí, me gusta, pero es que he estado estudiando o he estado leyendo o lo que sea y no sé, pongamos de verdad, me siento más arminiano, me convence más la doctrina arminiana, me parece que es por ese lado.
En ese caso, o sea, ¿qué se haría? ¿Se excomulgaría o simplemente se No. dejaría que él se busque otra iglesia, Ujú. pero enviado en orden, o cómo se haría? Sí. Sí, solamente se da de baja de la membresía, hermano. Definitivamente hay doctrinas de orden primario, hay doctrinas de orden secundario y hay doctrinas de orden terciario. Y en las doctrinas primarias, nosotros todos tenemos que estar de acuerdo en esas doctrinas, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo en esas doctrinas, entonces no tiene sentido que seas miembro de la iglesia, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros como iglesia. Entonces, si tu diferencia obedece a una doctrina de orden primaria, ¿como qué? Como la salvación por obras, como la doctrina de la gracia, como todas las cosas que tienen que ver con nuestro entendimiento de nuestra salvación, entonces ahí sí, definitivamente no podemos estar en comunión, no podemos estar en armonía. Entonces, en ese momento, lo que hacemos es decirte, mi hermano, mejor ve en paz y busca una congregación conforme a tu creencia, conforme a tu convicción, ¿verdad? Pero en doctrinas secundarias, ¿cómo qué? ¿Qué es una doctrina secundaria? Una doctrina secundaria, hermano, es, por ejemplo, los sistemas de interpretación escatológica, como el dispensacionalismo. Alguien puede decir, no, yo no soy pactual, yo soy dispensacionalista, yo creo en el rapto y creo en la gran tribulación de manera literal y todo lo demás. Está bien, puedes creer en eso porque eso no es determinante para la salvación. Sin embargo, no puedes ser líder dentro de la iglesia porque estarías enseñando una postura diferente a la que enseña nuestra confesión de fe. Por otro lado, tienes doctrinas terciarias que tienen que ver quizás con la salmodia exclusiva, por ejemplo. Yo pienso, al igual que los presbiterianos, que lo único que deberíamos de cantar en la iglesia son los salmos y no eh, ningún otro canto ni himnos. Bueno, esa es una eh, postura terciaria que realmente no tiene absolutamente nada que ver con la manera en cómo nosotros percibimos la salvación. Perdón. Entonces, podemos estar en desacuerdo en cosas secundarias y terciarias y seguir siendo miembro. Pero en asuntos primarios, ahí sí es mejor que si tu convicción no está con la doctrina esencial de la iglesia, si tú no compartes las verdades esenciales que nos hacen a nosotros ser estandarte de verdad, lo mejor es despedirte en paz para que busques una iglesia conforme a tus convicciones. Y esto más, te voy a decir que cuando nosotros hacemos el pacto de membresía, decimos, nos afiliamos completamente a la Confesión de Londres de 1689 y prometemos que si en algún momento nuestras convicciones cambian, se lo haremos saber al pastor y a la congregación. Y lo mismo sucede con el pastor, con los que son llamados al pastorado. En el momento en el que cambie su convicción acerca de la afiliación a la Confesión de Londres, en ese momento debe informar a la congregación y decir, mis hermanos, mis convicciones han cambiado y ya no puedo seguir con una limpia conciencia sosteniendo mi afirmación de la Confesión de Londres. Entonces, en ese momento, yo debo salir de mi cargo, de la membresía de la iglesia, para buscar un lugar que sea afín a mis convicciones, ¿verdad? Porque si vamos, la razón para ser una iglesia y para tener una membresía es que vamos a estar unidos en estas verdades que todos conocemos, que todos promovemos y que todos estamos activamente involucrados en dar a conocer.
Pero si eso no es claro entre nosotros, y entre nosotros hay unos que creen una cosa, otros que creen otra cosa, realmente eso no nos va a llevar a alcanzar la meta, que es dar a conocer la doctrina del Señor Jesucristo y crecer en el número de personas que confesamos esa verdad. ¿Me doy a entender, mi hermano? Entendido, pastor. Gracias. Entonces, si hay diferencias en doctrinas primarias, ahí Ujú. lo que hacemos es despedir a una persona en paz para que vaya a buscar a otro lugar que sea afín a sus convicciones. Amén. Amén. Dicho eso, mi hermano, las únicas dos razones por las que alguien puede ser excomulgado es porque está en pecado impenitente, es decir, no se quiere arrepentir de su pecado, o porque anda promoviendo herejías que están en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Esas son las únicas dos razones por las que nosotros podemos excomulgar a alguien. No vamos a excomulgar a alguien únicamente porque el pastor no le cae bien, porque es insujeto, porque hace esto o lo otro. Actitudes que simple y sencillamente pueden modificarse con una plática, con una consejería, con un discipulado. Cuestiones externas no son motivo de una excomunión. Yo me acuerdo que después de que aplicamos en la iglesia, donde el caso que yo les conté de la excomunión, habían algunos jóvenes, ¿verdad? Que con cierto tono de sarcasmo llegaban a donde mí y me decían, pastor, quiero decirle algo, pero no me vayas a excomulgar. No entendían bien, ¿verdad? Realmente lo que es el concepto de excomulgación, porque no vamos a excomulgar a alguien solo porque sí, en primer lugar. Y en segundo lugar, el que excomulga no es el pastor, el que excomulga es la iglesia. Entonces, cuando entendemos eso, que solo esas dos razones nos dan a nosotros en la escritura el poder para usar esa llave de poder o reconocimiento y la llave de la autoridad, entonces nosotros vamos a tener una aplicación verdaderamente bíblica de esa disciplina que el Señor nos ha dado, que en realidad, hermanos, es una bendición para la iglesia. Porque imagínense tener que estar aguantando a alguien que persiste en vivir desordenadamente inmoralidad, o que persiste en estar promoviendo herejías dentro de la iglesia y no poder hacer nada al respecto, no poder expulsarlo porque somos amorosos, porque somos una iglesia inclusiva que queremos y recibimos a todo mundo. Realmente es una tortura y es una situación sumamente difícil, mis hermanos. Amén. 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 Bien, si no hay más preguntas, hermanos, vamos a terminar entonces en oración. Voy a pedirle a Ludwig que nos pueda despedir en oración. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido concluir una reunión más, Señor. Te agradecemos por este conocimiento que pones a nuestro alcance, Señor. Te rogamos que nos ayudes a asimilar este conocimiento, Señor, a que no se quede en un conocimiento muerto, Señor, en nuestras cabezas, sino que pueda realmente ser útil y aplicado a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la disciplina. Ayúdanos a tener siempre en mente esto en nuestro caminar cristiano, Dios, sabiendo que en última instancia es otra muestra más de tu amor, Señor. Es otra muestra en la que nos demuestras cómo nos amas, Señor, cómo quieres que nos mantengamos en tu camino, Señor, en el camino del bien. Ayúdanos a no flaquear. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos a no dormirnos, Señor, a no relajarnos en este camino que es tan peligroso. Te amamos, Señor, y confiamos en ti. Amén.